4 años. ¿Sí? Y vamos a ir dilucidando de a poco. Habíamos leído el caso de Jesús, ¿no? Cuando Jesús fue tentado. ¿Y qué usó Jesús para tentarse? La palabra. Bien, él usó la palabra de Dios. ¿Otros nombres de la palabra de Dios en la Biblia? ¿Otro nombre que se le da a la palabra de Dios en la Biblia? Espada. ¿La espada de qué? De la verdad. No. Espada de filo. También, pero otro nombre. ¿Espada de qué? La espada del Espíritu, exactamente. ¿Por qué se le llama la espada del Espíritu? ¿Por qué será? Porque el que la provee es el Espíritu Santo. Exacto. El Espíritu Santo es el que inspiró la palabra de Dios y es el que utiliza la palabra de Dios en nosotros. Es el que nos recuerda, es el que nos enseñe, el que la trae en el momento oportuno. Se recuerda bien cuando Jesús fue al desierto y fue tentado, empieza el párrafo anterior y fue llevado por el lleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto. O sea, es el Espíritu Santo la gente de qué? De lo que estamos estudiando, la santificación. Estamos estudiando el tema de la santificación presente, en este caso positiva. ¿Sí? Y en eso, en todo lo que es santificación, es el Espíritu Santo, el agente principal, pero en especial la presente, es la diaria, cotidiana, la de todos los días, ¿cierto? O sea, que nos soporta todos los días con nuestras cosas, es el Espíritu Santo. Yo no quiero dar golpes bajos, pero cuando nosotros pecamos, ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está? En terapia. No, ¿dónde está? Cuando yo peco, ¿dónde está el Espíritu Santo? No está. ¿No está? ¿Seguro? Está tratando de impedir que lo hagamos. Pero cuando no le damos bolilla y actuamos igual, él sigue estando, ¿no? Sí, porque todos tenemos la idea del Salmo 51 que escribió David, ¿no? No quites de mí tu Santo Espíritu, ¿cierto? Claro, fue escrito en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no vivía dentro de las personas, sino que estaba ahí arriba de algunas personas y a veces en algunas oportunidades muy puntuales tomaba posesión de una persona, hacía una tarea y lo dejaba. ¿Sí? Bueno, yo le decía que en el original, en Jueces, por ejemplo, dice: y el Espíritu de Jehová se vistió de Gedeón. Venía, utilizaba, solucionaba un problema y se iba. Por eso que después, cuando el Espíritu Santo se iba, la gente hacía cualquier cosa. Pero en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo vino a morar en la iglesia, ¿no? Y en nuestro cuerpo, que son templos del Espíritu Santo. Y ahora, la pregunta es: ¿se va o no se va? No, inspira, pero no puede someter. Para eso está la libre albedrío. Algo así. Vamos a ver eso. Justamente espero llegar a eso hoy. Pero el Espíritu Santo es el protagonista principal de todo este asunto, ¿sí? Pero cuando yo peco, el Espíritu Santo, como si no se va, está mirando todo lo que yo hago. Por eso dije, es un golpe bajo, porque yo estoy pecando en presencia de Él. Por eso que dice que no entristezcáis al Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo, va a pecar, yo me voy. Yo creo que Él quisiera hacer eso, pero Él no lo hace. Él no puede hacerlo, ya no va a ver por qué. ¿Sí? Entonces llegaremos a ver esa parte hoy. Bien. Vamos a empezar con el tema de la espada del Espíritu, ¿no? Dice la Biblia en Juan 14:26: el Espíritu os enseñará y os recordará todas las cosas, ¿se acuerdan? Ahora, la palabra de Cristo, esta frase la tomó un pastor, está muy buena, es media complicadita, engorrosa, pero está muy buena. La palabra de Cristo es el instrumento de Cristo, usado por el Espíritu de Cristo, para nutrir nuestra unión con Cristo y transformarnos a la imagen de Cristo. ¿No? El Espíritu Santo hace todo este trabajo. ¿Por qué? Porque es una palabra que iba a ser enviado para glorificar a Cristo. El Espíritu Santo glorifica a Cristo, no a sí mismo. ¿Sí? Entonces, Él fue enviado, dice: le conviene que yo me vaya, dijo Jesús. Porque si yo me voy, entonces va a venir el Espíritu Santo. Y Él va a ser el que le va a recordar, el que les va a enseñar, el que va a estar con ustedes siempre. Porque Jesús era, en un cuerpo humano, ¿no? Estaba limitado por el tiempo y el espacio. O sea, Jesús no podía vivir adentro de los apóstoles. Él estaba con ellos, a veces Jesús iba a la montaña a orar, ¿no? Y quedaban ellos ahí solos, intentando liberar al endemoniado y no salía. Jesús volvía de la montaña y dijo: ¿hasta cuándo los voy a soportar? ¿No? Otra vez Jesús: yo les digo dando a ustedes, vayan en el barquito. Y venía la tormenta, no sé qué, y Jesús estaba ahí en el cerro mirando, y los veía, luchaban contra las olas, dice.
Y bueno, bajó Jesús y dijo, ay, no puedo esperar otro barco, caminé sobre el agua, ¿no? Y lo fue a buscar, ¿sí? Pero Jesús no estaba con ellos permanentemente, y cuando no estaba con ellos, generalmente pasaban cosas malas, ¿sí? De hecho, Jesús se fue y le dijo, esperen acá, no se muevan, oren ustedes unánimes hasta que venga el Espíritu Santo. Y se quedaron orando, días y días, hasta que vino el Espíritu Santo y recién tuvieron la posibilidad de hacer lo que hicieron. Y Jesús le dijo, recibiréis poder cuando haya venido. O sea que sin el Espíritu Santo no hay poder. Tampoco hay capacidad de entender las Escrituras, porque ustedes van a ver en Juan, Jesús dice que le sopló el Espíritu Santo para que pudieran comprender las Escrituras. Porque hasta ese momento yo no entendía lo que Jesús decía. O sea que el Espíritu Santo es el que nos permite comprender la Escritura. Porque dice que el hombre natural, ¿no?, y el hombre carnal no pueden comprender lo que es espiritual. Solamente el hombre espiritual puede hacerlo. Y el hombre espiritual es espiritual porque tiene el Espíritu Santo. Sin él no podemos comprenderlo. Bien. Entonces, la palabra de Cristo es el instrumento de Cristo usado por el Espíritu de Cristo para nutrir nuestra unión con Cristo y transformarnos a la imagen de Cristo. ¿Sí? No es una frase mía, es una frase de un pastor. La palabra de Cristo more abundantemente en ustedes. Colosenses 3:16. Permaneced en mí y mis palabras en vosotros. Juan 15:7. Ahora, ¿mora la palabra de Dios? Mora, vive abundantemente en nosotros la palabra de Dios. Pregunto, ¿no? Porque ustedes dijeron, cuando Jesús se defendió, cuando Jesús luchó con el enemigo, luchó con la palabra. Y nosotros tenemos la idea de que la palabra, como es una espada, ¿no?, es un instrumento filoso que yo uso contra el diablo. Entonces, yo tengo preparado mis versículos, si aparece Satanás un día acá, ¿no?, a ofrecerme la gloria del mundo, yo tengo mi versículo de billetera y le voy a decir los versículos para que él se vaya, ¿no? Y creemos que solamente sirve para eso, ¿sí? La palabra es la clave de todo, ¿sí? Por supuesto que es una herramienta contra el enemigo, sí, lo es, como Jesús la usó. Por supuesto que sí, pero no es mucho más que eso. No quiere decir que si usted se encuentra en una lucha con Satanás y le tiran una palabra por la cabeza, le va a doler, ¿sí? Seguro que le va a doler. Yo me acuerdo que cuando era chico leía historias de antropólogos, como todos los niños de 10 o 11 años, leía cosas de antropólogos, y contaba un antropólogo, contaba esto. Eran antropólogos seculares, no cristianos, que hablaban de los mapuches, de los indios del sur de Chile y de Argentina. Y contaba una historia. Entonces había una familia que quería quedarse con su casa y con su tierra. Entonces fueron a una machi, la cultura mapuche es una chamán, una bruja, para que haga un trabajo para eliminar a esa familia. Hizo un trabajo y se empezaron a morir todos. Uno se enfermó y se murió, otro tuvo un accidente, etc. Y todos se fueron muriendo. Pero el padre de familia no se moría con nada. Entonces dijeron, vamos a envenenarlo. Le pusieron veneno en la comida y no se murió tampoco. Entonces dice, y se fue la bruja hasta la puerta de la casa, hicieron trabajo y todo, y dice, y no había con qué darle a este tipo. Y dice, él agarraba y les tiraba textos, entre paréntesis pusieron evangélicos, ¿no? Y con eso reprendía a la bruja, y la bruja no pudieron nunca echarlo de la casa. Se quedó con la casa y no lo pudieron mover de ahí aunque lo envenenaron. El tipo le tiraba textos evangélicos y no había con qué darle. Y esto está escrito en una revista de antropólogos seculares, o sea, funciona, pero es mucho más que eso. Ahora vamos a ver. Ahora, la palabra de Cristo viva abundantemente en ustedes, permanezcan en las palabras, ¿no? Y fíjense que ahí en Gálatas 5, 16 y 17 hay un pasaje bastante conocido que dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que hicierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora, fíjense una cosa interesante. Bueno, acá hay un análisis muy interesante, uno empieza a hilar fino acá. Cuando dice andad en el Espíritu, literalmente la palabra griega ahí es una palabra muy linda, ¿no? La palabra pateuo. No sé cuántos estudiaron filosofía. Yo sé que de una que estudió filosofía, ¿alguien más estudió filosofía en la facultad? Sí, ¿no? Hermosa materia.
filosofía hay tres escuelas famosas, ¿no? La de Sócrates, la de Platón y la de Aristóteles, y siempre se dice que ellos eran maestros peripatéticos. ¿Qué quiere decir peripatético? Y de hecho yo he escuchado decir que, correctamente, que Jesús también era un maestro peripatético. Peripatético quiere decir que, a diferencia de las escuelas modernas, de los filósofos modernos que están en un aula, dan clases, los alumnos están ahí sentados, los filósofos de la antigüedad no daban clase en aulas. Ellos andaban caminando y los discípulos detrás de ellos, y ellos iban enseñándole cosas, miren los pájaros, miren las cosas, la vida, no sé qué, y le iban enseñando de lo que iban viendo mientras caminaban. De hecho, Jesús hacía lo mismo. Por eso eran conocidos como maestros peripatéticos, porque había que caminar detrás de él. Porque peripateo quiere decir caminar detrás de él. Entonces, cuando dice el texto, andad en el Espíritu, literalmente está diciendo caminar detrás del Espíritu. O sea, es raro, ¿no? ¿Cómo camino detrás del Espíritu? Si ni lo veo, ¿cómo camino detrás del Espíritu? ¿Cómo camino detrás de una persona invisible? A menos que él me haya dejado alguna cosa, ¿no? Algún legado que me sirva de guía, ¿no? Algún manual, alguna cosa, ¿no? Y justo este Espíritu nos dejó un manual escrito personalmente por él, donde uno sabe cómo piensa, qué es lo que quiere, ¿no? Entonces, andar en el Espíritu quiere decir andar detrás de la palabra que le inspiró, ¿sí? Después dice, andar en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Ahí es curioso que cuando dice deseo, es una palabra muy curiosa, yo no la conocía, la verdad, esa palabra, es epizumeo. ¿No? Sumeo quiere decir deseo, pero epi quiere decir sobre, ¿no? O sea, sobre deseo quiere decir. No satisfagáis los sobre deseos, cosas que son deseos tan grandes que están por sobre el deseo normal y natural del ser humano. Y esto puede ser cualquier cosa, claro, ¿eh? Pues tiene que empezar por los deseos de la carne. Ah, claro, la vecina, ¿no? Los deseos de la carne. Ah, comer. No, hay otros deseos de la carne que parecen mucho más sutiles, no parecen tan pecaminosos, pero igualmente son malos. Porque cuando yo quiero cualquier cosa más que Dios, más que la voluntad de Dios, es un sobredeseo. Entonces, cuando dicen no satisfacer los deseos de la carne, ¿no? Cualquier cosa que se ponga por delante de Dios. Mi carne le está ganando a Dios. Entonces, no satisfagáis los deseos de la carne. Y todos tenemos esa lucha, es inevitable. Hasta Pablo tenía, lo vimos en la clase pasada. Bueno, menos Malena que casi no tiene carne, pero además todos tenemos una lucha contra la carne, ¿cierto? ¿No? Bien. El espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieran. Fíjense que la carne, esto yo la vez pasada le dije, la carne y el espíritu, ¿no? Uno alimenta a uno, gana uno. Uno alimenta al otro, gana el otro. Pero yo, ¿cuándo hago lo que yo quiero? Nunca. Estos se ponen entre sí para que no hagan lo que ustedes quieran. O gana la carne, que es mi enemigo, o gana el espíritu. Pero yo nunca puedo hacer lo que yo quiero. Pero si soy guiado por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Acá cuando dice guiados, la palabra aguigote es de la familia de pedagogo. O sea, guiados, instruidos como un niño que deja instruirse por su maestro. Eso quiere decir guiados. Vos dejate enseñar por el Espíritu, que Él te enseñe qué es lo que tenés que hacer. ¿Sí? Por eso dice, el Espíritu te enseñará y el Espíritu recordará. ¿Sí? Ahora, ya vamos a llegar a una pregunta que no me hace. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Romanos 8, 5 y 6. O sea, tiene mucho que ver con lo que yo pienso. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Esto es como el ejemplo de los perros. ¿No se acuerdan la historia de los perros? Un perro peleaban los perros y siempre ganaba uno o otro, pero el dueño siempre aceptaba la apuesta. Pero ¿cómo usted sabe quién va a ganar? Y a uno lo alimento y al otro no. Entonces el perro que
estaba alimentado y va a ganar. Esto es lo mismo, si yo alimento la carne, va a ganar la carne, si yo alimento el espíritu, va a ganar el espíritu. ¿Cómo lo alimento? Con los pensamientos. ¿No? Con lo que yo hago, con lo que yo veo, con lo que yo busco, con lo que yo le dedico tiempo. ¿Se acuerdan de la clase pasada? ¿A qué yo le dedico tiempo? ¿Qué pasión es mi vida? Bueno, si mi pasión es, no sé, cualquier cosa, Boca. Está perdido, ¿no? Por supuesto que está perdido, ¿no? Pero el fútbol, lo que sea, que es una pasión en mi vida, que está por sobre Dios, cualquier cosa que sea. ¿Por qué digo estos ejemplos? Porque siempre pensamos cuando en estas cosas, pensamos la carne, y pensamos en los más terribles actos, no generalmente relacionados con lo sexual, ¿no? Pero la carne no es solamente eso. La carne es una cuestión muy amplia que tiene que ver con mi satisfacción. Lo que a mí me guste. Por ahí yo no peco con alguna cuestión sexual, pero estoy todo el día panza para arriba, ¿no? Viéndote. Y Dios, bien, gracias. Eso igualmente satisface la carne, por más que nos parezca tan grosero, ¿no? Y si yo alimento eso en mi vida permanentemente, cuando llegue el enfrentamiento de la carne y del espíritu, va a ganar la carne siempre, porque no estoy alimentando al espíritu, ¿cierto? Ahora, la pregunta es, ¿pero cómo hago? Está todo muy lindo la teoría. ¿Cómo hago? ¿No? ¿Cómo utiliza la Biblia el Espíritu Santo? Él me enseña y me recuerda, ¿cierto? ¿Cómo lo hace? Me enseña a través de maestro, ¿sí? Donde en la iglesia, también en distintas plataformas, donde hay, por supuesto, de todo, más malo que bueno, si uno va a internet, va a encontrar buenos maestros. Y también va a encontrar un montón de lo otro. O sea, hay que saber buscar, hay que tener cierto discernimiento, cierto conocimiento bíblico para escuchar un ratito, este va, Es peligroso, pero hay algunas cosas buenas también. ¿De qué otra manera? Leyendo, ¿no? Pero ojo, la Biblia en ninguna parte dice leer las Escrituras. Entonces ustedes buscan, no hay ningún lugar que diga leer las Escrituras. La Biblia dice escudriñar las Escrituras, ¿no? Escudriñar las Escrituras. Y escudriñar es, según Juan 5:39, ¿no? Mucho más que leer. Fíjense, en el griego, escudriñar significa buscar o investigar, ¿sí? Y en el español significa examinar, inquirir y averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. O sea, es muy parecido en el griego y en el español. En ambos casos hay una búsqueda profunda, un análisis, una investigación de las Escrituras. No alcanza con leer. El mandato es escudriñar. Pero no se olviden de esta parte también. Escudriñar las Escrituras, dice Jesús, porque a ustedes les parece, dice Jesús en Juan 5:39, a ustedes les parece que allí está la vida eterna. Pero, dice Jesús, en realidad, ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, no es que yo me salvo, esto lo dejo claro, no es que yo me voy a salvar leyendo la Biblia, no es que yo no viví mi vida como quise, pero leía la Biblia todos los días. Es algo difícil que eso pase, pero puede pasar, hay gente que sabe mucho de Biblia y nada. Y llego al cielo y me dice, ¿pero por qué te tengo que dejar entrar al cielo? Me dice ahí, como dice la versión popular, San Pedro, ¿no? A la puerta del cielo, estaba con cielo porque estaba con Pedro, ¿no? San Pedro fue el cielo, ¿no? Y está ahí y me dice, ¿por qué tengo que dejar entrar? Y yo leía la Biblia un montón, me sabía un montón de versículos de memoria. Que van a ser así, ¿no? Y, porque en realidad yo no me salvo por leer la Biblia. Jesús lo dijo claramente, escudriñad las Escrituras, porque a ustedes les parece que allí está la vida eterna, pero en realidad ellas son las que dan testimonio de mí. Yo cuando leo la Biblia debo buscar a Cristo en la Biblia, ¿sí? No importa si yo estoy leyendo los Evangelios u otra parte, debo buscar a Cristo en la palabra de Dios o en la Biblia a través de Cristo. Bien, escudriñar las Escrituras. No alcanza con leer, ¿no? ¿Cómo amo a Dios si no sé nada acerca de Él? O sea, ¿cómo puedo yo decir, yo no amo a Dios, pero nunca leí nada respecto de Dios? No sé nada de Él. Yo para enamorarme de Dios más, debo saber más de Él, ¿sí? Y una anécdota muy interesante que escuché la vez pasada. Una vez iba Agustín, conocido como San Agustín, uno de los grandes teólogos de la historia de la iglesia, caminando también peripateo, ¿no? Con sus discípulos por la playa. Este era más moderno, iba por la playa, ¿no? Con sus discípulos. Y había uno con una jarrita. Y agarra, presta una jarrita, le dice, agarra la jarrita, agarra un poco de agua así.
y le dice a los alumnos, ¿qué tengo acá? Una jarreta de agua. ¿Qué tengo? Bueno, el más brillante de la clase, una jarreta de agua salada. ¿Qué tengo acá? Nadie sabe. Agua, una jarrita con agua. Agua fría. No sé, agua con arena. ¿Qué sé yo? Agua. Dijo, esto que tengo acá es lo que nosotros sabemos de Dios. Eso que está allá, señalando el mar, es lo que nosotros no sabemos de Dios. Nosotros, lo que sabemos de Dios está acá. Es una partecita, Dios es infinito. O sea, hay un montón de cosas que no sabemos de Dios. Ahora, si esto es una jarrita de agua y yo no ni siquiera tomo un trago de la jarrita de agua, ¿cuánto sé de Dios? Nada. Y si yo no lo conozco, ¿cómo puedo amarlo? ¿No? Esto no es como que yo me hago, ¿no?, un novio por Facebook y ¿cómo lo amo a Juan 08? ¡Ay! Y resulta que Juan 08 era un tipo de 80 años, no feo, no tenía dientes, qué sé yo, ¿no? Que era todo mentira lo que me decía Juan 08. Pero, ¿no?, yo le creí porque lo conocí vía virtual. No. Yo para conocer a alguien lo tengo que conocer personalmente, no virtualmente. Entonces, para conocer a Dios, tengo que leer su palabra, ¿cierto? A ver, debemos escudriñar las Escrituras. Además de los maestros de la iglesia, los libros, los sabios de YouTube, ¿no? ¿Qué persona de carne y hueso puede ayudarme en este asunto? ¿Qué persona de carne y hueso puede ayudarme en este asunto de conocer, de escudriñar las Escrituras? ¿Quién? A ver. Persona que esté acá con nosotros, carne y hueso. Sí. Es más, está presente en este lugar. ¿Quién les puede ayudar a comprender la palabra de Dios? Nadie. Persona de carne y hueso. No, No hay ninguna trampa en esto. Yo no soy Yo tramposo. No hay ninguna trampa. ¿Quién? Vos. ¿Qué persona? De carne y hueso puede ayudarnos a comprender, a escudriñar la palabra de Dios. Nosotros mismos. Muy bien, nosotros mismos. Exactamente. Nosotros mismos. Siempre pensamos, ¿no? Que me enseña es el pastor, el maestro, aquel que sabe un montón en YouTube, aquel libro de tal escritor. Y todas esas cosas son buenas y sirven. Bueno, no todo, como le dije, en YouTube hay de todo. Pero hay cosas buenas también, así como hay libros buenos y libros malos, así como hay maestros buenos y maestros malos. O sea, pero además de todo eso, ¿no?, nosotros mismos, exactamente, estudiando la palabra de Dios, ¿no? Ahora, una cosita básica, ¿cómo vamos a estudiar la palabra de Dios? Ahí está el problema, ¿no? Muchas personas se encuentran con este asunto. Yo leo, pero no entiendo, ¿no? O no leo, o leo y no entiendo, o no puedo leer mucho porque me aburro, me canso, me duele la cabeza, no tengo tiempo, no sé cómo se hace, ¿sí? Y esto es muy importante y muy clave porque dijimos que la espada del Espíritu es la Biblia, pero si yo no sé manejarla, es como yo tener una enorme espada, pero no sé usarla. ¿De qué me va a servir? No, viene, no sé, yo tengo una espada, ¿no? Y viene el zorro a pelear conmigo, ¿no? Aclaro para los jóvenes. El máximo héroe de toda la historia, mucho antes que Marvel y todos los superhéroes de cuarta, es el zorro, ¿no? El zorro con un caballo y una espada se le soluciona todos los problemas, no necesita superpoder ni nada, ¿no? Así que, ¿para qué aprender? El zorro más grande que imagina, ¿no? El zorro viene, ¿no? Yo tengo mi espada, tengo una hermosa espada, un florín, un florete, ¿no? Y viene el zorro, ¿yo qué hago contra el zorro? No sé cómo se usa esto, ¿no? Se la tira así, estamos corriendo, ¿qué hago? ¿No? Entonces, hay que conocer la palabra de Dios, para eso hay que estudiar la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver ahora, vamos a hacer una especie de paréntesis útil, porque no es que generalmente uno dice un paréntesis cuando algo no tiene mucho que ver con el tema, y lo agrego, no es así, tiene que ver con el tema, pero es un poco más detenernos un poco de cómo yo abordo la palabra de Dios. Cómo, porque dice, la palabra de Dios mora abundantemente en vosotros. Nosotros tenemos que pensar la palabra de Dios durante el día, ¿no? Porque, claro, no todo el mundo está todo el día en su casa leyendo la Biblia. Hay trabajo, hay cosas que hacer. Entonces, ¿cómo hago yo? Yo puedo leer y en el trabajo, sobre todo los que hacen trabajo monótono, ¿no? A ver si usted, no sé, usted es cirujano, neurocirujano, ¿no? Está operando ahí, una vena en el cerebro y ¿cómo que decía el versículo ese?
No. Claro que hay trabajo. Claro que hay trabajo que requiere mucha atención y mucha concentración, ¿no? Pero, no, usted es astronauta, veo que está no acoplando la nave para la estación espacial y se pone a pensar en las estrellas. Hoy cuando veo ¿no? El cielo de tus manos, ¡pah! ¿No? De hecho ha habido choque espacial en la clase, ¿no? Ahora, pero ahí la mayoría de los trabajos son trabajos donde uno está, ¿no? Pelando batata, no sé, o apilando cosas, no sé, cortando cosas, no sé, lo que sea, donde yo puedo pensar en la palabra de Dios. Y pensarla, y meditarla, y preguntarme. Pero es más fácil hacerlo cuando yo tengo elementos que me permitan analizarlo y no simplemente memorizar, porque yo me puedo saber de memoria un pasaje, ahora sin entenderlo, ¿sí? Memorizar es bueno, pero no es lo mejor es entender. Aunque no me acuerde literalmente todo lo que dice, yo entiendo la palabra de Dios y sé más o menos dónde está. Entonces voy a agarrar la Biblia y la voy a encontrar, ¿sí? Porque si yo me familiarizo con mi Biblia, uno cuando tiene su Biblia y la usa seguido sabe dónde están las cosas, y así, por acá, acá está. ¿Sí? Si uno no la agarra nunca, es más difícil. Así que vamos a ver un ejemplo de cómo analizar la Biblia. ¿Sí? Una mini clase dentro de una clase de cómo abordar y estudiar la palabra de Dios para todo el público. Son cosas básicas. ¿Sí? Primero vamos a hacer una diferencia entre dos clases de pasajes. Los narrativos y los discursivos, porque tienen formas diferentes de abordar. ¿Qué quiere decir un pasaje narrativo? ¿Qué querrá decir? Cuento mi historia. Bien, un pasaje narrativo es uno que relata un hecho que pasó. Puede ser del Antiguo o del Nuevo Testamento, ¿sí? Los libros históricos, puede ser de la vida de algún personaje del Antiguo Testamento, o puede ser de la vida de Jesús, del libro de los Hechos, ¿no? Y después están los pasajes discursivos. ¿Qué vendría a ser un pasaje discursivo? Plantea una forma de pensar. Sí, es un planteo, exactamente, un discurso, un planteo. No es un relato de algo que pasó, sino puede ser, por ejemplo, le doy un ejemplo del Antiguo Testamento. Puede ser el caso de los proverbios, de Eclesiastés, ¿no? Que son discursos, ¿sí? O puede ser el caso de las cartas de Pablo, por ejemplo, que son discursos. Son dos tipos de pasajes diferentes, los narrativos y los discursivos. Vamos a ver cada uno de estos casos cómo se analiza básicamente cuando usted lee en su casa, ¿no? ¿No todo? ¿Ustedes tienen la nota? Bueno, esto es Peripateu, lo saben todos. Los que llevan filosofía. La aman, ¿no? Narrativo y discursivo, ¿no? Bien. Ahora, vamos a ir primero con los narrativos. ¿Qué cosas me tengo que preguntar cuando yo agarro la Biblia y empiezo a leer, no sé, el libro de Reyes, o empiezo a leer Josué, o empiezo a leer, no sé, la vida de Esther, o empiezo a leer, no sé, cualquier libro que relate cosas que pasaron, ¿sí? O agarro los evangelios, Mateo, Juan, ¿no? Marco, Hechos, ¿sí? ¿Qué me pregunto? Primera pregunta, ¿quiénes son los personajes de esto que estoy leyendo? Entonces empiezo a leer y digo, ¿qué personajes aparecen acá, en este texto? ¿Sí? Me hago otra pregunta. ¿Dónde y por qué están allí? ¿Cuáles son las circunstancias en las que se encuentran estos personajes? Les vamos a dar un ejemplo práctico para que ustedes entiendan mejor. ¿Cuál es el principal acontecimiento, problema o circunstancia? O sea, ¿cuál es el dato central de lo que estamos leyendo? Por supuesto, si usted abarca un tramo largo, puede haber más de uno, ¿sí? Si usted abarca un tramo más corto, pues quizás haya un dato central. ¿Cuál es el hecho, el problema, la circunstancia principal de lo que estamos leyendo, ¿no? ¿Qué resulta de lo relatado? O sea, ¿cuáles son las consecuencias de lo que está pasando? El único perfecto de la Biblia, el único héroe de la Biblia, es Jesús. Los otros son hombres que hicieron cosas buenas, pero tuvieron grandes fallos en algunos casos, ¿no? ¡Ay, qué hermoso salmo que escribió David! ¡Qué hombre tan inspirado! Pero David se mandó unas terribles, ¿no? O sea, yo quiero ser como David, ¿así? ¿Qué parte querés ser como David? Decía este hombre, ¿no? ¿Seguro querés ser como David? No sé si querés ser como David, ¿no? ¡Ay, Abraham, el padre de la fe! Era re mentiroso, re contravaro, o sea, Abraham tenía mil cosas malas, ¿no? O sea, decía, ¿quién de ustedes? Claro, Abraham no era tan malo, prestó a la esposa un par de veces. Porque
porque eso fue lo que hizo, ¿no? O sea, ¿quién quiere ser como estos? Todos ellos necesitaban un redentor, todos ellos necesitan un salvador. Entonces, no hay que buscar a los personajes de la Biblia como héroes a quienes imitar, sino como personas de situaciones que nos pueden enseñar cosas buenas y malas, que debemos tomar las buenas y aprender de las malas, y ver siempre a Jesús como el héroe y el redentor de la situación. Pero en algunos otros pasajes, vamos a ver un ejemplo más adelante, se puede ver directamente cómo este pasaje nos lleva a Jesús. ¿Sí? Esa pregunta es muy importante. Ahora, antes de pasar a otra tira de preguntas, vamos a ver los discursivos. ¿Sí? Estos son los narrativos. Creo que son pocas preguntas. No hace falta una gran cantidad, un cuestionario de 100 preguntas, no. ¿Cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5 preguntas y ya sacamos bastante información del texto. ¿Sí? Ahora vamos a ver los discursivos. Son parecidos pero no iguales. Por ejemplo, si yo tengo un discurso, una carta de Pablo, Eclesiastés, Proverbios, etc., ¿no? Digo, ¿quién es el escritor y quiénes son sus lectores? ¿Cierto? ¿Quién escribe y quién va a leer eso que se está, o quién está escuchando aquello que se está diciendo? ¿Desde dónde, a dónde y por qué escribe? O sea, ¿por qué escribe este hombre? ¿A quién le escribe? ¿Desde dónde está escribiendo? ¿Y a dónde está enviando este escrito? ¿Sí? ¿Dónde están sus lectores? 3. ¿Cuál es la idea central? ¿Qué razones e ilustraciones usa en lo que está en su argumento, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cuál es su idea principal? ¿Qué ilustraciones emplea en su historia? ¿Sí? ¿Cuáles son las consecuencias en caso de aceptar el mensaje o en caso de no hacerlo? ¿Qué pasa si yo no escucho a este hombre? ¿O qué pasa si sí lo escucho? Yo no, las personas a las que él se dirigía, ¿no? Y por último, la misma pregunta de otro. ¿Cómo encuentro a Jesús en este pasaje? ¿Lo encuentro directa o indirectamente? ¿No? Jesús habló de él, no entra en esta pregunta porque generalmente, bueno, sí, sí, porque si es un discursivo del Antiguo Testamento, sí, Jesús habló de algunas cosas, sí. No de nuevo, porque fueron escritos después de Jesús, pero del Antiguo sí. Ahora vamos a hacer otras preguntitas más y después vamos a los ejemplos, ¿sí? ¿Cómo aplico? Son preguntas de aplicación, más prácticas, ¿sí? La otra es más de análisis. Ahora vamos más a la práctica. Pregunta 1. ¿Encuentro en este pasaje algún ejemplo que debo seguir? ¿Cuál? ¿Sí? En esto que estoy leyendo. ¿Encuentro algún ejemplo a seguir? Yo tengo algunos ejemplos. Mateo 11:29. Aprended de mí, que soy manso y humilde, dijo Jesús. Entonces, si yo me hago la pregunta, ¿encuentro aquí algún ejemplo a seguir? Sí, ser manso y humilde como Jesús, ¿no? ¿Se entiende? 2. ¿Señala este pasaje algún pecado que debo confesar a Dios y abandonar? ¿No? Ejemplo, Efesios 4, 31, 32. Quítese de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, insulto y malicia. Sean buenos entre ustedes, perdonándose así como Dios los perdonó en Cristo. ¿Sí? Efesios 4, 31, 32. O sea, señala este pasaje algún pecado. Bueno, si yo tengo alguno de estos pecados, sí, lo señala y lo debo confesar y lo debo abandonar. ¿Y cuál? Y yo tengo que buscarlo para mí. Yo tengo el problema con esto. Esto, Señor, es lo que tengo que confesar, esto es lo que yo tengo que abandonar. Concreta, materialmente, porque se supone que la Biblia es un elemento de transformación en mi vida. ¿Sí? 3. ¿Hay en este pasaje algún error que debo evitar? Fíjense que antes hablamos de pecados y ahora hablamos de errores. Si no es lo mismo a veces hay cosas que no son pecados, pero son cosas que yo me equivoco. No se olvide que otro día hablamos de que la Biblia nos da pautas, nos da principios para vivir. Todo me es lícito, más no todo me conviene. ¿Sí? Todo me es lícito, más yo no me dejaré dominar de nada. Por ahí yo, ¿no? ¿Puedo jugar a la Play? Sí. La verdad nunca jugué a la Play, pero sí, se puede jugar a la Play. Ahora, si eso me domina a mí, si eso me marca la vida, si yo dejo de hacer otras cosas importantes porque tengo que jugar a la Play, y gente que se queda madrugada jugando a la Play y no va a trabajar porque estuvo jugando hasta las 4 de la mañana a la Play, entonces evidentemente a mí no me hace bien. Es un error, ¿sí? A ver, fíjense este ejemplo, 1 Corintios 15, 33. No erren, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ahí hay un error, ¿no? Meterme en conversaciones malas que va a corromper mi vida. ¿Cuál es el error que debo evitar? No meterme en conversaciones que me pueden corromper. 4. ¿Presenta este pasaje algún mandamiento que debo obedecer? Ejemplo, Mateo 7:12. Todo lo que quieran que los demás hagan con ustedes, así hagan ustedes con él. ¿Cuál es el mandamiento? ¿Querés que sean buenos con vos? Sé bueno con los demás. ¿Querés que sean amables? Sé amable.
¿Querés que no te mientan? No les mientan. ¿Querés que te den ayuda? Ayuda. O sea, ¿no? Todo lo que ustedes quieran que hagan con ustedes, hagan ustedes con ellos. O sea, este pasaje tiene un mandamiento muy claro. ¿Sí? 5. ¿Contiene este pasaje alguna promesa que debo hacer mía por medio de la fe? ¿Hay alguna promesa para mí? Romanos 8:28 es el ejemplo. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, que a los que conforman al propósito de Dios siguen el llamado. ¿Sí? O sea, ¿hay promesa de Dios en este pasaje? Sí. ¿Cuál? Que toda la cosa que me pase, si yo estoy en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios, me va a ayudar a bien. ¿Sí? Porque nadie se acuerda de la última parte del versículo. No, todo lo que me pasa, si yo, es cierto, estuve tomando un poco de alcohol hasta la madrugada y terminé en prisión. Sí, sí. Pero bueno, el Señor sabe por qué me llevó ahí, seguramente para que yo le testifique a alguien. No, los que conforme, ¿no?, a su propósito son llamados. O sea, yo estoy en el propósito de Dios, lo que me pase me va a ayudar bien. Si yo no estoy, lo que me pase no necesariamente me va a ayudar bien. Yo puede ser que sí, que yo lo aproveche y lo capitalice, pero no era la voluntad de Dios que yo me ponga borracho y termine en cana. Evidentemente no era la voluntad de Dios, ¿no? 6. ¿Expresa este pasaje alguna oración que yo pueda hacer? Esto tiene mucho que ver con lo que estamos viendo los martes, ¿no? Y el mejor ejemplo es Salmo 32, del 3 al 10. O sea, hay una oración entera ahí que uno puede tomar, apropiarse de ella, y hay de todo de las vivencias humanas presentes en este Salmo. Salmo 32, 3 al 10. Bien, ahí tenemos cuántas. 11 preguntas, ¿no? Algunas de análisis, otras más prácticas, que nos van a ayudar a analizar un pasaje y a sacar cosas de él. Ahora vamos a tomar 2 ejemplos nada más, uno discursivo, uno narrativo y uno discursivo, para poner en práctica esto. ¿Sí? Vamos a poner en práctica exactamente lo que acabamos de ver con un pasaje concreto. Los invito a buscar primero Génesis, capítulo 22. Se me borra casi todo. 22:3 de Génesis. Génesis 22:3, y vamos a analizar solamente con estas preguntas. Con estas preguntas que vienen aquí, vamos a analizar este pasaje, a ver qué podemos sacar de este pasaje para nosotros. Dice así. Yo estoy leyendo, me salto una frase para ahorrar tiempo nomás, pero tomé todo lo más importante, que es casi todo, ¿no? Dios le dijo a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos, dice, ¿no? Entonces habló Isaac a Abraham su padre, el versículo 7, ¿no? Y le dijo: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham, ¿no? No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, porque yo conozco que temes a Dios. Esta hoja no es la original, esta es otra. No era que es la última que hice. Me faltan los pedazos que arreglamos. No está. No está por ahí una hoja como esta, pero esta tiene una falla. Y la otra que habíamos arreglado no. Bien. ¿No? Ni le hagas nada porque yo conozco que temes a Dios, ¿no? Ahora se me borró de vuelta el texto. No tiene. Compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña y extendió ahora su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo diciendo: Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me negaste, no, ni tu propio hijo, tu único, ¿cierto? Que tampoco estaba acá. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham
Abraham y tomó el carnero y le ofreció el holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. ¿Sí? Este texto, capítulo 22 del libro de Génesis, vamos a analizarlo a la luz de estas preguntas que nosotros planteamos hoy. ¿Sí? Primera pregunta, ¿qué decía? A ver. La primera pregunta es la ley, la primera de todas. ¿Qué decía? ¿Se acuerdan? Dice así, leo yo. Los personajes eran. Sí. Acá, ¿quiénes son los personajes que están presentes en esta exposición? ¿No? ¿Quiénes son los personajes? Abraham, el hijo, el ángel de Dios. Sí. Abraham, el hijo, el ángel de Dios y los siervos, ¿no? Son los personajes que aparecen en la historia. Son pocos. 4 grupos. Uno es un grupo, pero son 4 personajes. ¿Sí? Abraham, Isaac, el ángel de Jehová, o sea, Dios primero le habla, el ángel de Jehová, ya vamos a ver un poquito más eso, y sus siervos, ¿sí? Los personajes. La segunda pregunta que dice, ¿dónde están y por qué están allí? ¿En qué circunstancias están? Ellos estaban ahí donde vivía Abraham, a unos días de camino de ese lugar, y él le dice, ve a uno de los, a Moriah, a la tierra de Moriah, ¿no? A uno de los montes que yo te diré. ¿Alguien tiene idea qué es esto? Estamos usando la información del texto, seguramente. Moriah es un monte que queda donde está hoy Jerusalén. Es más, aún más que eso. Seguramente uno de los montes que yo te diría, seguramente fue ese monte. Moriah es el monte donde se edificó el templo, donde hoy está la famosa cúpula y al lado está el muro de los lamentos. Ese monte es el monte de Moriah, donde se hacían los sacrificios todos los años de los corderos en el templo. Ese mismo lugar, exactamente el mismo lugar. ¿Sí? La tercera pregunta que dice, no. La tercera pregunta decía, ¿cuál es el principal acontecimiento, problema o circunstancia? ¿Cuál es el dato principal? La orden de Dios del sacrificio. Exacto, el mandato de Dios dice, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y ofrécelo en el holocausto en ese lugar que te digo. ¿No? Ese es el principal dato, que de hecho pasa después, ¿no? Él intenta hacerlo porque no llega a hacerlo. Bien. ¿Qué resulta de lo relatado? Que Abraham obedeció. Por la obediencia ciega aparece el ángel y le evita que lo haga porque comprueba que por la obediencia ciega le iba a hacer igual. Sí, no le hagas nada porque conozco que temes a Dios. Entonces Abraham miró y vio el carnero, ¿no? O sea, Abraham obedeció a Dios. Estaba dispuesto a dar lo más preciado que tenía en obediencia a su Dios. Eso es lo que pasó. Bien, la siguiente pregunta dice, ¿cómo encuentro a Jesús en este pasaje? En todo caso, comparando que era el único hijo que sacrificaba a Abraham, como fue Dios después que sacrificó a su único hijo. Bien, primer dato, dijimos el lugar. Era el mismo monte donde se sacrificaba, de hecho donde Jesús fue llevado al templo a ser juzgado por los sacerdotes. Era el mismo lugar, ¿sí? Era el mismo lugar. Segundo, había un cordero enganchado ahí al lado y atrás de Abraham en un zarzal. Por la cabeza estaba agarrado el cordero. Un cordero. El zarzal, la corona de espinas. Era una planta espinosa, un zarzal, exactamente. Estaba enganchado con espinas en su cabeza el cordero, ¿no? Y dice, Dios le proveyó de un sacrificio, ¿no? En lugar de tu hijo. Esto es muy importante, ¿sí? O sea que ahí estaba Jesús, representado en el único. Quiero que me sacrifiques a Isaac, tu hijo, tu único, ¿no? Bien, vamos a la segunda tanda de preguntas. ¿Encuentro en este pasaje algún ejemplo que debo seguir? La obediencia. Bien, yo puse no tener reservas para con Dios, El temor de Dios. poner en práctica mi fe, confiar en que Él proveerá, confiar en el Cordero que tomó mi lugar. ¿Sí? Son las cosas que yo puedo tomar en este pasaje, ¿no? Algún ejemplo a seguir. 2. ¿Señala este pasaje algún
un pecado que debo confesar a Dios y abandonar. ¿Cuál? Poner a alguien o algo en lugar de Dios, ¿no? Hijo, quien sea, ¿no? Creer que lo que Dios me demanda lo hace para hacernos sufrir. Muchas veces cuando nos vemos en circunstancias como esta, ay, ¿por qué Dios me hace sufrir así? Me hace tomar estas decisiones tan... ¿Por qué? No tiene sentido que lo haga, ¿no? Otra, desconfiar de su amor por mí. Dios, ¿cómo permite? Si me ama tanto, ¿cómo me permite sufrir esto? ¿No? No confiar en la provisión de Dios. ¿Sí? 3. ¿Hay en este pasaje algún error que debo evitar? Dijimos, confiar en mi propia fuerza. ¿No? Es un pecado no confiar en Dios. ¿Sí? Ahora, confiar en mi propia fuerza, bajonearme ante la adversidad. ¿Sí? Fíjense que, ¿qué dijo Abraham? No se preocupen, quédense ustedes acá, yo voy con el muchacho, vamos a ir a adorar y vamos a morir. De hecho, si ustedes leen ahí en la lista de héroes de la fe, en Hebreos 11, yo no lo puse porque no me quiero salir del pasaje, dice que por la fe Abraham pensó que de alguna manera Dios le iba a cumplir su palabra. Quizás resucitando a Isaac, no sabía cómo, pero de alguna forma él creyó que Dios le iba a cumplir lo que le dijo. En Isaac será llamada descendencia, y él pensaba, si yo lo mato a Isaac, de alguna manera Dios me lo va a devolver vivo. O sea, ¿sí? O sea, ¿qué puedo aprender acá? No bajonearnos ante la adversidad, cegarnos ante los problemas y no ver la provisión de Dios aunque esté muy cerca. Él estaba ahí, ¿y dónde estaba la respuesta? Atrás de él, enganchada a un ahí al lado de él, pero no la había visto. Tuvo que decirle a Dios, pará, ¿no? Siguiente pregunta, ¿presenta este pasaje algún mandamiento que debo obedecer? Que nada sea más importante ni más amado que nuestro Dios. ¿Sí? 5. ¿Contiene este pasaje alguna promesa que debo hacer mía por medio de la fe? ¿Cuál? Adoraremos a Dios y Él cumplirá su promesa. Él proveerá. ¿Sí? 6. ¿Expresa este pasaje alguna oración que yo pueda hacer? ¿Cuál? Señor, te adoraremos juntos en familia, saldremos en tu nombre y tú nos traerás con bien. Tú, Señor, proveerás todo lo que necesitamos. ¿No? El Señor proveerá. El Señor proveerá. ¿Sí? Ahí podemos ver, con esas 11 preguntas, un pasaje. ¿Cuántas cosas le podemos sacar? Usted agarra, hace esto, no tiene por qué ser tan largo. Yo elegí esta historia porque me cumplía todas las... No siempre va a haber respuesta para todas las preguntas, quizás que alguno le quede ahí flotando, puede ser. Pero la mayoría sí le va a encontrar respuesta. Quizás no hace falta leer un capítulo entero, lea un párrafo, algo que usted pueda llevarse con todo este trabajo mental, escríbalo si no se acuerda, y se va en el tren, en el colectivo, en el trabajo, mientras hace algo, pensando que el Espíritu Santo, le aseguro, va a hacer su trabajo, y cuando lo necesite, en el momento que usted no se lo espere y necesite la palabra de Dios para enfrentar algo en su vida, el Espíritu Santo le recordará eso que Dios puso en su corazón. Así trabaja. Vamos a tomar otro ejemplo, ¿no? Un ejemplo de discursivo. Este famoso, lo tengo como caballito de batalla este último tiempo, está ahí en Efesios capítulo 1. ¿Nada? Está por ahí. Pero ahí eso es un pedazo, pero vamos a tomar el capítulo entero. ¿Sí? Efesios capítulo 1. Vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos antes con las preguntas del discursivo y con las otras preguntas. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que los bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales de Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, que en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, arra que es la garantía, haya la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y
y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo en memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que nos ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vamos a analizar con esas 11 preguntas, ¿no? Primera pregunta, decíamos, discursivo. ¿Quién es el escritor y quiénes los lectores? ¿Quién escribe? Pablo. ¿Los lectores? Los efesios. Bien. Segunda pregunta, ¿desde dónde, a dónde y por qué escribe? ¿Desde dónde, a dónde y por qué escribe? Bueno, sabemos a dónde escribe, ¿no? Sabemos que escribe a los efesios, o sea, a la ciudad de Éfeso, a los santos que están en Éfeso, ¿no? Pero no sabemos desde dónde. En realidad, si uno estudia en otros lugares, no en el texto este, sabe que estaba en Roma, pero el texto en realidad no nos dice. Así que si no lo dice, no lo ponemos. No es tan importante ese dato, ¿sí? ¿Por qué escribe? Porque él quiere que ellos sepan un montón de riquezas que están en Cristo y que ellos aparentemente o no las saben o no las valoran, ¿sí? Entonces agarra todo, lo comprime con un cañón bazooka y se lo manda en el capítulo 1 de Efesios y después sigue, pero vamos a ver solamente algunos ahora, ¿sí? Bien, segunda pregunta, ¿cuál es la idea central? ¿Qué razones e ilustraciones usa? Hay un montón, yo seleccioné algunas, ¿no? Dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Nos hizo aceptos en el amado, tenemos redención, perdón, gracia, sabiduría, inteligencia, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, de reunir todas las cosas en Cristo, en Él tuvimos herencia, ¿no? Y fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia. Nótese esto que es muy interesante. Dice la Biblia, y esto no es el tema de hoy, quizás sea de otro momento, que tenemos las arras del Espíritu. Las arras es la garantía. ¿Qué quiere decir esto? Yo me quiero comprar una casa, ¿no? Y la casa vale de ser 10 millones y yo tengo, no sé, 2 millones. Y voy y le digo al dueño, Tomás, acá tenés 2 millones, ya te la reservé, te doy mi garantía. Esa casa va a ser mía. No la podés vender porque ya te doy la seña. Una garantía, una arra es una seña. Yo te doy la seña de que esto es de mi propiedad. Ya no puede ser vendida a nadie más. El Espíritu Santo en nosotros es la garantía de Dios, de que somos suyos, de que somos herederos de Él. Si Dios pone el sello, ese sello, los sellos son permanentes. La garantía no se devolvía. Si Dios pone el sello, si Dios pone el Espíritu Santo, no puede ser quitado. Ahora, muy lindo, pero va a una aclaración. No todas las personas que están en las iglesias tienen el sello del Espíritu Santo. Solo las personas que son verdaderamente salvas lo tienen. Pero si alguien es verdaderamente salvo y tiene el Espíritu Santo, nunca más va a ser quitado. Nunca más. Yo puedo tener un bajón, cometer un pecado, y el Espíritu Santo no se va a ir. Se va a entristecer, me va a retar, seguramente me va a tirar la oreja, todo lo que usted quiera, ¿no? Pero no se va a ir, si es que yo realmente lo tengo. Aclaro esto. Pero en general, las personas que lo tienen, se dejan guiar por el Espíritu trabaja en esas personas, y su vida es como la que yo les mostré la vez pasada, ¿se acuerdan? La vida del cristiano debe ser más o menos algo ascendente. Yo puedo tener cada tanto un bajoncito, pero siempre voy a ir mejorando, hasta llegar hasta la plenitud de Cristo. Si mi vida siempre va por el suelo, vivo en el pecado, dice la Biblia que los que practican pecado, las cosas de la carne, no heredarán el reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Que Dios les quitó la salvación? No. Nunca la tuvieron el Señor Espíritu. O sea que si una persona vive el pecado, no es de Dios. Es feo, duro, terrible, póngale pip, pero es así. ¿Sí? Pero si usted lo tiene, nadie se lo va a quitar. Estamos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bien.
Hay ilustraciones. Bueno, una ilustración puede ser esta. El sello, la garantía, es una ilustración que emplea Pablo para que la gente entienda de qué está hablando. ¿Sí? Otra ilustración es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Habíamos explicado la vez pasada que el texto quiere decir, la plenitud es algo que lo llena todo. O sea, la iglesia es un jarrón, ¿no? Un jarrón vacío. Y él lo llena con su espíritu. ¿Sí? Plenitud significa las dos cosas. El objeto que se va a llenar y el contenido que lo llena. La palabra pleroma, plenitud, significa ambas cosas. Por eso el texto dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Y quiénes son esos? La iglesia. O sea, nosotros somos el contenedor de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Bien. ¿Cómo encuentro a Jesús en este pasaje? No, perdón. ¿Cuáles son las consecuencias en caso de aceptar el mensaje? Bueno, ser partícipe de todo lo que acá me está prometiendo, ¿no? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloria, la herencia de los santos, cuál es la supereminente grandeza de su poder, ¿no? Para con nosotros los que creemos. O sea, ¿para qué digo todo esto? Para que ustedes sepan todo lo que Dios nos ha dado en Cristo. La enorme cantidad de cosas que Dios nos dio en Cristo. Mi objetivo es que ustedes entiendan esto. Si ustedes no entienden, no van a saber lo grande que es esto. ¿Cómo encuentro a Jesús en este pasaje? ¿Lo encuentro directa o indirectamente? Bueno, lo encuentro por todas partes, ¿no? Él es el que me da todo. Es el que me permite ser aceptado por el Padre, es el que murió por mí, es el que me derramó su sangre por mí, es el que se presenta al Padre por mí, el que envía el Espíritu Santo en mi vida, ¿no? El que me defiende. Él es todo y encima me hace su cuerpo. Yo soy su cuerpo, la iglesia es su cuerpo y Él derrama su plenitud en nosotros. Él es todo. ¿Sí? Bien, vamos con la siguiente pregunta, las últimas 6. Preguntábamos, lo tengo por aquí. ¿Encuentro en este pasaje algún ejemplo que debo seguir? Orar y dar gracias por los hermanos, miembros del mismo cuerpo, como hace Pablo. ¿Sí? De hecho, habíamos dicho el otro día que este es una oración. ¿No? Bendito sea el Señor y Padre nuestro Señor Jesucristo, ¿qué? Después en el versículo 15 dice, y es por eso que yo, sabiendo de ustedes, de su interés por el servicio, por Dios, yo no dejo de orar por ustedes y pedir, Es toda una oración completa, ¿sí? Todo el capítulo. De 2. ¿De dónde? Acá. ¿Señala algún pecado que debo confesar a Dios y abandonar? Sí. Cualquier cosa que no sea vivir santos y sin mancha delante de Él. Porque el objetivo de nuestro llamado es vivir santos y sin mancha delante de Él. 3. Dice, ¿hay en este pasaje algún error que debo evitar? No valorar lo inmenso de todo lo que nos dio Dios, nuestro Padre a través de Cristo. No sentirme aceptado. Alejarme de Él por culpa, miedo o vergüenza. No hacer uso de todo lo que Dios nos dio. ¿Sí? Errores. ¿No? Ay, la verdad que los chicos no me quieren, los chicos de la escuela no me quieren, el trabajo no me quieren, los chicos no me aceptan. Me aceptó Dios el Padre Eterno, pues los demás, bien por ellos, lo pierden ellos. ¿No? Bien. 4. Acá, ¿presenta este pasaje algún mandamiento que debo obedecer? 4. Vivir santo y sin mancha para la alabanza de la gloria de su gracia. Ser los pies del Señor sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Puede ser que todas las cosas las dio por cabeza a la iglesia, ¿no? Puso todas las cosas bajo sus pies y los dio a la iglesia. Nosotros somos los pies de Jesús. ¿Qué le pasan? O debería pasar por el sobre el reino de la tiniebla. Por sobre principados, potestades, poderes y señoríos. La iglesia debería pasar por encima de ellos. Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Bien. 5. ¿Contiene este pasaje alguna promesa que debo hacer mía por medio de la fe? Dios me amó, me ama, me amará porque me eligió, me adoptó como su hijo, con él me dio todo, amor, redención, perdón, gracia, inteligencia, sabiduría, herencia, revelación, poder, salvación, el Espíritu Santo, autoridad, riqueza de su gloria, esperanza, plenitud. Por si faltaba algo, ¿no? Y por último, ¿expresa este pasaje alguna oración que pueda hacer? ¿Cuál? Pues todo, ¿no? Cristo es quien nos hace ser aceptados, quien nos comparte su herencia, quien reveló su nombre, quien nos hizo parte de su cuerpo y llena de plenitud su iglesia, ¿no? Podemos pedir al Señor que el Señor nos llene de su plenitud. Podemos hacer todo el capítulo completo si ustedes les parece. ¿Se entiende? ¿Qué hora es? ¿Cuánto vamos? 8:15. Perfecto.
el amor de Dios. El amor de Dios como arma. Sí, el amor de Dios como arma. Ese va a ser el próximo punto. Lástima que no hay tantos hombres casados hoy. Porque yo les quería dejar esta pregunta. Y con esto ya es el tema de la siguiente arma, ¿no? El amor de Dios. Ahí solamente, ¿cuántos hombres casados? Somos dos, ¿no? Sí, voy yo. No hay más. Yo quería que hubiera varios para preguntarle esto. Por usted, levante la mano. ¿Quién engaña a su esposa? Tengo que mirar allá porque no hay otro. ¿No? Pregunta 2. ¿Por qué razón no lo hace? Por temor a ella. ¡Ay, no me diga eso! Terrible, no. Jorge, dite. A ver, yo tengo un montón de compañeros en el trabajo y yo estoy convencido. Hay algunos que engañan a su esposa, la mayoría van por dos manos, no quiero saber por qué, ¿no? Y pagan para engañar a su esposa. Pero otros se les presenta cualquier oportunidad, con cualquier cosa que tenga un ojo o que sea, ¿no? Y tenga una oreja y camine con un dedo que sea, lo que más o menos se parezca a un ser humano, y van y engañan con eso, ¿no? Bien. Pero otros que no lo hacen porque no se les presenta la oportunidad, porque no se les presenta la chance, no porque no quieran hacerlo o porque aman a sus esposas. La respuesta no es que debería ser, ¿por qué yo no engaño a mi esposa? Porque la amo y no me interesa a nadie más. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué nosotros deberíamos vivir una vida santa? ¿Por miedo al castigo? ¿No? ¿Por miedo al castigo o por amor? ¿Sí? Es el tema. ¿Por qué yo tengo que no engañar a mi esposa? ¿Por miedo al castigo o por amor? Por amor. ¿Por qué yo no debo traicionar a Dios? ¿Por qué me va a castigar si lo hago? No, porque lo amo. Entonces, el poder que hay de santidad en el amor a Dios es un arma. Eso lo vamos a ver la semana que viene. El Señor les bendiga.